Empaca tus cosas y sálvate. Esas fueron las palabras que mi propia hija me susurró frente a mi yerno, deslizando un sobre amarillo hacia mí con manos temblorosas. No lo abras aquí, mamá. Solo tienes 24 horas. Empaca tus cosas. Su voz era apenas un hilo, pero sus ojos gritaban algo que yo no podía descifrar. Terror. Urgencia. Algo que me heló la sangre mientras Gustavo, su esposo, sonreía desde el otro lado de la mesa como si nada estuviera pasando. Como si ese sobre no existiera. Como si mi mundo no estuviera a punto de desmoronarse. Me llamo Lourdes. Tengo 69 años. He criado a esa niña. Le di todo. Y ahora estaba ahí, frente a mí, temblando mientras su esposo cortaba su carne con una calma que me resultaba perturbadora. Renata apartó la mirada rápidamente, como si no pudiera sostener mi confusión. Guardé el sobre en el bolsillo de mi suéter color vino, sintiendo como el papel crujía contra mi pecho. 24 horas. ¿Para qué? Para irme de mi propia casa. De la casa que construí con mi difunto esposo durante 40 años. La casa donde Renata nació. Donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Esa noche, después de la cena, subí a mi habitación con las piernas pesadas. Cerré la puerta con seguro. Mis manos temblaban tanto que casi no podía abrir el sobre. Dentro había un pendrive pequeño, negro, sin marcas. También había una nota manuscrita con letra apurada, casi ilegible. Decía: Señora Lourdes, me llamo Patricia. Trabajé en su casa hace 3 meses como empleada doméstica. Me despidieron cuando escuché algo que no debía. Por favor, escuche lo que hay en este dispositivo. Su vida está en peligro. No confíe en nadie de esa casa. Tiene 24 horas antes de que ellos ejecuten el plan. Huya. Busque ayuda. No está loca. Ellos quieren que todos piensen que sí lo está. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Patricia. Recordaba vagamente a una muchacha callada que Renata había contratado y despedido en menos de un mes. Renata me dijo que la chica robaba, que era conflictiva, que no valía la pena. Nunca la cuestioné. Confiaba en mi hija. Siempre lo hice. Conecté el pendrive a mi computadora portátil con dedos torpes. La pantalla se iluminó mostrando 5 archivos de audio. El primero se llamaba Prueba 1-conversación cocina. Hice clic. Y entonces escuché la voz de mi hija. Clara. Fría. Calculadora. Gustavo. Ya hablé con el doctor Mendoza. Dice que con los papeles que le di, puede firmar la orden de internación sin problema. Mamá tiene episodios de confusión. Olvida cosas. Se pone agresiva. Todo está documentado. Nadie va a cuestionar nada. La voz de Gustavo respondió con esa misma calma escalofriante que había visto en la cena. Perfecto. ¿Y el dinero? Renata suspiró. En cuanto esté internada, podemos acceder a sus cuentas. Tiene más de $200,000 en inversiones, más la pensión mensual de papá, más esta casa que vale fácil $500,000. Gustavo, esto nos cambia la vida. Podemos vender todo, mudarnos a Miami como siempre quisimos. Ella va a estar bien cuidada en el asilo. Ni siquiera va a saber qué pasó. Detuve la grabación. No podía respirar. El cuarto giraba. Mi propia hija. Mi Renata. La niña que cargué en brazos. La niña que lloró en mi hombro cuando su padre murió hace 2 años. Esa misma niña estaba planeando encerrarme en un asilo psiquiátrico. Robarme todo. Desaparecerme. Mis manos apretaron el mouse hasta que los nudillos se pusieron blancos. Tenía que seguir escuchando. Tenía que saber todo. El segundo archivo era aún peor. Era Renata hablando con alguien por teléfono. Sí, doctor Mendoza, mi madre ha mostrado signos claros de demencia senil. Ayer dejó la estufa prendida. Anteayer no recordaba dónde había puesto sus llaves. Está desorientada. A veces me pregunta por mi padre como si no supiera que murió. Necesitamos actuar rápido antes de que se lastime o lastime a alguien. Cada palabra era una mentira perfectamente construida. Yo nunca había dejado la estufa prendida. Mis llaves estaban siempre en el mismo lugar. Y jamás había preguntado por mi esposo como si estuviera vivo.
Lloraba su ausencia cada día, pero sabía perfectamente que se había ido. El tercer archivo me destruyó. Era Gustavo hablando con otra persona. Probablemente un abogado. Mire, la señora está mentalmente incapacitada. Tenemos testigos. Empleada doméstica, vecinos, familiares. Todos van a declarar que ha perdido la razón. Una vez que esté internada, mi esposa puede obtener poder legal sobre sus bienes. Es un proceso estándar. La otra voz, masculina y profesional, preguntó, ¿y si ella se resiste? Gustavo rió. Una risa seca, sin humor. No va a resistirse. Para cuando se dé cuenta de qué está pasando, ya va a estar sedada y en camino al Centro Psiquiátrico San Rafael. Tienen un ala especial para pacientes difíciles. Ahí puede gritar lo que quiera. Nadie la va a escuchar. Cerré la computadora. Me tiré en la cama. Lloré en silencio, mordiéndome el puño para no hacer ruido. 24 horas. Tenía 24 horas antes de que vinieran por mí. Antes de que me drogaran, me arrastraran, me encerraran como a un animal. Me quitaran mi nombre, mi dignidad, mi vida. Y todo orquestado por la persona en quien más confiaba en este mundo. Por mi propia sangre. Escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. La manija se movió ligeramente. Alguien estaba probando si había cerrado con seguro. Contuve la respiración. Finalmente, los pasos se alejaron. Era Renata. Estaba verificando si yo estaba dormida. Si estaba vulnerable. Si era el momento de actuar. Pero no esta noche. Patricia había dicho 24 horas. Significaba que el plan era para mañana. Me levanté en silencio. Revisé mi teléfono celular. Eran las 11 de la noche. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. No podía simplemente huir sin más. Necesitaba pruebas. Necesitaba protegerme legalmente. Necesitaba a alguien que me creyera. Pensé en mis amigas, pero Renata las había alejado sistemáticamente en los últimos meses. Mamá, ya no salgas tanto con Marta, te cansas mucho. Mamá, Diana te llena la cabeza de chismes. Mamá, es mejor que te quedes en casa, estás más segura aquí. Ahora todo tenía sentido. Me había aislado. Me había convertido en prisionera de mi propia casa sin siquiera darme cuenta. Entonces recordé a Héctor. Héctor Salinas. El abogado de mi difunto esposo. Un hombre honesto que había manejado nuestros asuntos legales durante 20 años. Si alguien podía ayudarme, era él. Busqué su número en mi vieja agenda de papel. Todavía lo tenía. Miré el reloj. Demasiado tarde para llamar. Tendría que esperar hasta mañana temprano. Pero ¿cómo salir de la casa sin levantar sospechas? Renata y Gustavo vigilaban cada uno de mis movimientos. Volví a escuchar los archivos de audio. Había 2 más. El cuarto era devastador. Renata hablaba con Lucía, su prima. Ya está todo listo, Lu. Mañana a las 10 de la mañana viene el doctor con 2 enfermeros. Van a tocar la puerta como si fuera una visita médica de rutina. Mamá no va a sospechar nada. Le van a poner una inyección, algo suave para que no se altere. Y listo. En 2 horas está internada. Para el viernes, todos los papeles de transferencia de bienes estarán firmados. Lucía preguntó con voz dudosa, «Pero Renata, es tu mamá. Esto no te pesa». La respuesta de mi hija fue como un cuchillo. Mamá tuvo su vida. Ahora es mi turno. Además, va a estar mejor cuidada en el asilo que aquí. Es lo mejor para todos. El quinto y último archivo era una conversación entre Gustavo y el doctor Mendoza cerrando los detalles. Doctor, el pago son $10,000. 5,000 ahora, 5,000 cuando esté todo firmado. Necesito que usted declare que la paciente representa un peligro para sí misma. Que intentó hacerse daño. Que tiene alucinaciones. Lo que sea necesario para que el juez apruebe la internación involuntaria inmediata. El doctor aceptó sin dudarlo. Eran profesionales. Criminales con título y consultorio. Ya no lloré más. La tristeza se transformó en algo diferente. En claridad. En determinación.
Mi hija me había subestimado. Pensaba que yo era una anciana indefensa, confundida, fácil de manipular. Pero olvidó algo fundamental. Yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había levantado un negocio desde cero junto a él. Había enfrentado crisis, pérdidas, traiciones de socios. No era frágil. Era una sobreviviente. Y ahora tenía que sobrevivir a mi propia hija. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra la pared, mirando la puerta cerrada con seguro. Cada ruido me sobresaltaba. Cada crujido de la madera. Cada paso lejano. Pensaba en todo lo que había pasado en los últimos 6 meses y que yo, estúpidamente, había ignorado. Las señales estaban ahí. Todas. Pero yo estaba ciega. Ciega de amor maternal. Ciega de confianza. Ciega de esa fe inquebrantable que una madre tiene en su hija. Recordé cuando Renata comenzó a sugerirme que olvidaba cosas. Mamá, ayer me dijiste que ibas al mercado y no fuiste. Te quedaste dormida. Yo no recordaba haber dicho eso. Mamá, dejaste las llaves en la puerta de entrada toda la noche. Cualquiera pudo haber entrado. Imposible. Yo siempre guardaba mis llaves en el mismo cajón de la entrada. Mamá, le pusiste sal al café en lugar de azúcar. No te diste cuenta hasta que lo probaste. Eso tampoco había pasado. Pero cada vez que yo intentaba defenderme, Renata me miraba con esa expresión de preocupación dulce, tocándome el brazo con suavidad. Es normal, mamá. La edad nos pasa a todos. No te preocupes. Estoy aquí para cuidarte. Ahora entendía. Cada incidente falso era un ladrillo más en la construcción de mi supuesta demencia. Cada mentira repetida frente a vecinos, frente a conocidos, frente a quien fuera, creaba una narrativa. La pobre Lourdes se está perdiendo la cabeza. ¡Qué tristeza! Qué bueno que Renata está ahí para cuidarla. Nadie cuestionaría nada cuando llegara el momento de internarme. Todos dirían, era inevitable. La señora ya no estaba bien. Es lo mejor para ella. También recordé cómo Renata había cancelado mis citas médicas con el doctor Ramírez, mi médico de cabecera durante 15 años. Mamá, el doctor Ramírez ya está muy viejo. Te conseguí uno nuevo, más actualizado. El doctor Mendoza. Es excelente. Fui una vez a consulta con Mendoza. Un hombre de unos 40 años, demasiado sonriente, demasiado interesado en hacerme preguntas sobre mi memoria, mi estado de ánimo, mis rutinas. Me hizo sentir incómoda. Le dije a Renata que prefería volver con el doctor Ramírez. Ella insistió. Mamá, Mendoza tiene equipos modernos. Puede hacerte chequeos completos. Confía en mí. Ahora sabía por qué. Mendoza era parte del plan. El doctor corrupto dispuesto a firmar cualquier papel por $10,000. Y Gustavo. Gustavo que siempre fue amable conmigo. Demasiado amable. Suegra, la quiero como a mi propia madre. Usted sabe que puede contar conmigo para lo que sea. Me traía té por las noches. Insistía en que tomara mis vitaminas. Yo las tomaba sin sospechar nada. Ahora me preguntaba si habría algo más en esas píldoras. Algo para atontarme. Algo para nublar mi mente. Algo para hacerme parecer realmente confundida frente a visitas. Miré el reloj. 5 de la mañana. En 5 horas vendría el doctor Mendoza con sus enfermeros. Tocando la puerta. Sonriendo. Engañándome. Inyectándome. Arrastrándome. Necesitaba salir de esta casa antes de las 10. Pero ¿cómo? Renata y Gustavo despertaban a las 7. Controlaban todos mis movimientos. Si intentaba salir temprano, me detendrían. Inventarían alguna excusa. Mamá, ¿a dónde vas tan temprano? Estás confundida. Vuelve a la cama. Descansa. Entonces se me ocurrió algo. Los miércoles, desde hace años, salía a caminar al parque a las 6:30 de la mañana. Era mi rutina. Renata lo sabía. Tal vez, solo tal vez, si actuaba con normalidad absoluta, me dejarían salir. Después de todo, el plan era para las 10. 3 horas y media de ventaja. Suficiente para llegar al despacho de Héctor. Suficiente para pedir ayuda. Suficiente para salvar mi vida. Me vestí con cuidado.
Pantalones cómodos color café. Blusa blanca. Suéter gris. Zapatos deportivos. El atuendo que siempre usaba para caminar. Guardé el pendrive en el bolsillo interior de mi bolso. También metí copias impresas de documentos importantes, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios, mi identificación, el testamento de mi esposo. Si iba a pelear esto legalmente, necesitaba pruebas de todo. Necesitaba demostrar que yo era la dueña legítima de mis bienes, que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, que esto era un fraude. A las 6:20 bajé las escaleras, tratando de caminar con naturalidad. El corazón me latía desbocado, pero mantuve la expresión tranquila. Renata estaba en la cocina preparando café. Me miró sorprendida. «Mamá, ¿qué haces despierta tan temprano?» Le sonreí. «Voy a caminar al parque, hija. Como siempre. Hace buen día». Ella intercambió una mirada rápida con Gustavo, que estaba sentado en la mesa leyendo el periódico. Él asintió casi imperceptiblemente. Renata volvió a mirarme. «Está bien, mamá. Pero no tardes. Hoy tienes cita con el doctor Mendoza a las 10. Es importante. No la olvides». «Cita. ¡Qué ironía! Una cita para mi secuestro». Asentí dócilmente. «Claro, hija. No la olvido. Vuelvo en 1 hora». Salí por la puerta principal sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Caminé despacio por la acera. Respiré hondo. 1 cuadra. 2 cuadras. 3 cuadras. Cuando estuve lo suficientemente lejos, saqué mi teléfono celular y llamé a un taxi. Mi voz temblaba. «Por favor, necesito que me recoja en la esquina de la Avenida Libertad con calle Morelos. Es urgente». El operador me dijo que llegaría en 10 minutos. 10 minutos eternos en los que miré hacia atrás cada 5 segundos, esperando ver a Gustavo corriendo detrás de mí. El taxi llegó. Un hombre mayor de bigote canoso me abrió la puerta. «Buenos días, señora. ¿A dónde la llevo?» Le di la dirección del despacho de Héctor Salinas, en el centro de la ciudad. Arrancamos. Miré por la ventana trasera. Nadie nos seguía. Todavía. Respiré con dificultad. Las manos me temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas. El taxista me observó por el espejo retrovisor. «¿Se encuentra bien, señora?» «Se ve pálida». Forcé una sonrisa. «Estoy bien. Solo un poco cansada. Gracias». Llegamos al edificio donde estaba el despacho de Héctor a las 7:15. Le pagué al taxista con un billete de $20. «Quédese con el cambio». «Gracias». Subí al tercer piso por el elevador. El pasillo estaba vacío. Demasiado temprano. Las oficinas aún no abrían. Me senté en el suelo frente a la puerta de cristal que decía: Héctor Salinas, abogado. Licenciado en Derecho Civil y Familiar. Esperé. Cada minuto parecía 1 hora. Cada ruido me hacía saltar. Imaginaba a Renata descubriendo que yo no había vuelto del parque. Imaginaba su pánico. Su furia. Sus llamadas frenéticas a mi celular. Saqué el teléfono. 12 llamadas perdidas. 20 mensajes de texto. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, contesta. Mamá, estamos preocupados. Mamá, vuelve a casa. Mamá, por favor. Lo apagué. A las 8:30 escuché pasos en el pasillo. Un hombre de unos 60 años, traje gris oscuro, cabello cano perfectamente peinado, portafolio de piel en mano. Héctor. Me vio sentada en el suelo y frunció el ceño confundido. Lourdes. Señora Lourdes. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué pasó? Me puse de pie con dificultad. Las piernas me dolían. Héctor, necesito su ayuda. Mi vida está en peligro. Mi hija quiere internarme en un psiquiátrico para robarme. Tengo pruebas. Por favor. Tiene que escucharme. Tengo poco tiempo. Héctor me miró fijamente. Buscando señales de locura tal vez. Buscando confusión. Pero vio algo más. Vio miedo real. Vio desesperación auténtica. Abrió la puerta de su despacho. Entré. Lourdes. Cuénteme todo. Entramos. Cerró la puerta con seguro.
Me senté frente a su escritorio de madera oscura. Saqué el pendrive de mi bolso con manos temblorosas. Necesita escuchar esto. Todo está grabado. Las conversaciones. El plan completo. Los nombres. Las fechas. Todo. Héctor conectó el pendrive a su computadora. Escuchamos los 5 archivos de audio en silencio sepulcral. Vi cómo su expresión cambiaba. De escepticismo a sorpresa. De sorpresa a indignación. De indignación a furia contenida. Cuando terminó el último archivo, se recostó en su silla y se quitó los lentes. Los limpió lentamente. Finalmente habló. Lourdes, esto es gravísimo. Esto es intento de fraude patrimonial. Conspiración para privar ilegalmente de la libertad. Falsificación de documentos médicos. Corrupción de funcionario de salud. Su hija y su yerno pueden ir a prisión por años. Sentí alivio y terror al mismo tiempo. Héctor, ellos vienen por mí a las 10 de la mañana. Ya deben estar buscándome. No puedo volver a esa casa. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Héctor se puso de pie. Primero, vamos a hacer varias cosas. 1. Vamos a ir inmediatamente con un médico psiquiatra independiente. Alguien que yo conozco y en quien confío. El doctor Armando Vega. Él va a evaluarla y certificar por escrito que usted está en perfecto uso de sus facultades mentales. Eso destruye toda la narrativa de demencia. 2. Vamos a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con estas grabaciones como prueba. 3. Vamos a solicitar una orden de restricción contra su hija y su yerno. Y 4. Vamos a recuperar el control total de sus bienes mediante un documento notarial que impida cualquier transferencia sin su autorización expresa. ¿Está de acuerdo? Asentí sin poder hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Gracias, Héctor. Gracias. Él puso una mano sobre mi hombro. Su esposo fue mi amigo durante 20 años. Lourdes. Él me pidió que cuidara de usted si algo le pasaba. No voy a fallarle. Vamos a detener esto. Le doy mi palabra. Salimos del despacho de Héctor como 2 soldados yendo a la guerra. Él hizo varias llamadas desde el auto mientras manejaba hacia el consultorio del doctor Armando Vega. Armando, soy Héctor Salinas. Necesito un favor urgente. Tengo una paciente que requiere evaluación psiquiátrica inmediata. Es una emergencia legal. ¿Pueden recibirnos ahora? Sí, vamos para allá. Gracias. Colgó y me miró de reojo. El doctor Vega es uno de los psiquiatras más respetados de la ciudad. Su testimonio tiene peso ante cualquier juez. Nadie podrá cuestionar su diagnóstico. Llegamos a un edificio médico moderno en la zona norte. Subimos al 5º piso. El consultorio era amplio, iluminado con luz natural, paredes color crema, diplomas enmarcados por todas partes. El doctor Vega era un hombre de unos 50 años, barba corta entrecana, mirada amable pero penetrante. Señora Lourdes, siéntese por favor. Héctor me explicó brevemente su situación. Voy a hacerle algunas preguntas y evaluaciones estándar. Responda con tranquilidad y honestidad. No hay respuestas correctas o incorrectas. Solo necesito conocer su estado mental actual. Durante 2 horas me hizo pruebas. Preguntas de memoria, de orientación temporal y espacial, de razonamiento lógico, de estado emocional. ¿Qué día es hoy? Miércoles 4 de noviembre. ¿En qué ciudad estamos? Aquí, en la capital. ¿Quién es el presidente actual? Le respondí sin dudar. Cuénteme qué desayunó hoy. No desayuné nada. Salí de mi casa antes del amanecer huyendo de mi hija que quiere encerrarme en un psiquiátrico para robarme. Él no se inmutó. Escribió algo en su libreta. ¿Por qué cree que su hija quiere hacer eso? Porque tiene grabaciones donde ella y su esposo planean internarme con documentos falsos para quedarse con mi herencia. Mi esposo murió hace 2 años y dejó propiedades e inversiones por más de $700,000. Mi hija quiere todo. El doctor Vega escuchaba atentamente. Escribía. Me miraba a los ojos. Me pedía que repitiera secuencias de números. Que resolviera problemas matemáticos simples. Que le contara mi historia personal desde la infancia. Le hablé de mi matrimonio. De cómo construimos un pequeño negocio de importaciones que creció con los años.
De cómo enviamos a Renata a la universidad. De cómo mi esposo murió de un infarto repentino mientras dormía. De cómo Renata se casó con Gustavo 6 meses después del funeral. De cómo al principio todo parecía normal, pero luego comenzaron los comentarios extraños sobre mi memoria, mi comportamiento, mi salud mental. Cuando terminó, el doctor Vega se quitó los lentes y me miró directamente. Señora Lourdes, usted no presenta ningún signo de demencia, deterioro cognitivo, ni enfermedad mental. Su memoria es excelente. Su orientación es perfecta. Su razonamiento lógico está intacto. Su respuesta emocional es completamente apropiada dadas las circunstancias extremas que está viviendo. De hecho, su lucidez mental es notable. Lo que usted describe es un caso claro de gaslighting, una forma de abuso psicológico donde el perpetrador manipula a la víctima para hacerla dudar de su propia cordura. Voy a emitir un informe psiquiátrico completo certificando su plena capacidad mental. Este documento tiene validez legal y puede usarse en cualquier tribunal. Volví a llorar. Pero esta vez de alivio. Gracias, doctor. Gracias. No sabe lo que significa escuchar eso. Durante meses me hicieron creer que estaba perdiendo la razón. Que era yo la que estaba mal. Él negó con la cabeza. Usted no está mal, señora. Está siendo víctima de un crimen. Y me alegra que haya tenido el valor de escapar y buscar ayuda. Muchas personas en su situación no lo logran. Salimos del consultorio con el informe psiquiátrico en mano. Héctor lo leyó mientras caminábamos hacia el auto. Perfecto. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Ahora vamos directo al Ministerio Público. Tengo un contacto en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales. La agente Morales. Es incorruptible y eficiente. Ella va a tomar su denuncia. Subimos al auto. Héctor manejaba rápido pero seguro. Revisé mi teléfono. Lo había encendido por un momento. 43 llamadas perdidas. 52 mensajes. Los últimos ya no eran dulces. Mamá, ¿dónde diablos estás? Mamá, esto es ridículo. Mamá, si no vuelves vamos a tener que llamar a la policía. Mamá, nos tienes muy preocupados. Esto no es normal. ¿Ves que no estás bien? Le mostré los mensajes a Héctor. Él resopló. Clásico. Ahora la están buscando para hacerla parecer desorientada. Si usted apareciera sola en una comisaría diciendo que su hija quiere encerrarla, sin pruebas, parecería una anciana confundida. Por eso su hija le dio ese sobre. Porque alguien en esa casa tiene conciencia todavía. Pensé en Patricia, la empleada despedida. Una muchacha valiente que arriesgó mucho para advertirme. Algún día tendría que agradecerle personalmente. Llegamos al edificio del Ministerio Público a las 11:30 de la mañana. Ya había pasado hora y media desde que el doctor Mendoza y sus enfermeros debían haber llegado a mi casa. Imaginé la escena. Renata abriendo la puerta con cara de preocupación fingida. Ay, doctor, qué bueno que llegó. Mi mamá salió a caminar esta mañana y no ha vuelto. Estamos muy preocupados. Creo que está desorientada. El doctor Mendoza entrando. Esperando. Gustavo llamándome una y otra vez. La ansiedad creciendo. El plan desmoronándose. Héctor me llevó directamente al tercer piso. Tocó la puerta de una oficina que decía, Agente Claudia Morales, Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Una mujer de unos 40 años, cabello negro corto, traje color gris, expresión seria, nos recibió. Héctor, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí? Él señaló hacia mí. Claudia, te presento a la señora Lourdes Martínez. Viene a presentar una denuncia por intento de despojo patrimonial mediante internación psiquiátrica forzada e ilegal. Tenemos pruebas en audio. Tenemos informe psiquiátrico. Y tenemos poco tiempo antes de que los perpetradores se den cuenta de que el plan falló y traten de destruir evidencia. La agente Morales nos miró a ambos. Se puso de pie. Siéntense. Cuéntenme todo desde el principio. No omitan ningún detalle. Durante la siguiente hora le conté toda la historia. Le mostré las grabaciones. Le entregué el informe del doctor Vega. Le mostré los mensajes de texto de Renata. Le expliqué cómo me habían aislado socialmente. Cómo habían construido una narrativa falsa de demencia.
cómo habían sobornado a un médico, cómo planeaban drogarme e internarme hoy mismo a las 10 de la mañana. La agente Morales escuchaba mientras tomaba notas. Su expresión se endurecía con cada detalle. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló lentamente. Señora Lourdes, lo que me está describiendo constituye varios delitos graves. Conspiración para cometer fraude. Privación ilegal de la libertad en grado de tentativa. Falsificación de documentos. Cohecho de servidor público de salud. Abuso patrimonial de adulto mayor. Estamos hablando de penas que pueden sumar hasta 15 años de prisión. Está dispuesta a proceder legalmente contra su hija y su yerno. La pregunta me golpeó como un puño. Estaba dispuesta a enviar a mi propia hija a la cárcel. Mi niña. La bebé que cargué. La niña que enseñé a caminar. Pero luego recordé su voz en las grabaciones. Fría. Calculadora. Sin remordimiento. Mamá tuvo su vida. Ahora es mi turno. Esa no era mi hija. O tal vez sí lo era, y yo nunca la había conocido realmente. Miré a la agente Morales directamente a los ojos. Sí. Estoy dispuesta. Quiero que paguen por lo que intentaron hacerme. La agente Morales comenzó a trabajar de inmediato. Hizo copias de todos los archivos de audio. Escaneó el informe del Dr. Vega. Fotografió los mensajes de texto en mi teléfono. Tomó mi declaración formal palabra por palabra, tecleando rápido en su computadora. Mientras tanto, Héctor hacía llamadas. Contactaba a un notario para blindar legalmente mis propiedades. Hablaba con colegas abogados para preparar la defensa. Todo se movía tan rápido que apenas podía procesarlo. Señora Lourdes, necesito que me dé los nombres completos de todos los involucrados. La agente Morales tenía un formulario oficial frente a ella. Renata Martínez de Ochoa, mi hija. Gustavo Ochoa Rendón, mi yerno. Dr. Raúl Mendoza Silva, el psiquiatra corrupto. Y la empleada que me advirtió se llama Patricia, pero no recuerdo su apellido. Renata la despidió hace 3 meses. La agente anotó todo. Vamos a localizar a esa empleada. Su testimonio puede ser crucial. También vamos a investigar al doctor Mendoza. Si hizo esto con usted, probablemente lo ha hecho con otros pacientes. Estos criminales rara vez actúan una sola vez. Héctor interrumpió. Claudia, necesitamos actuar hoy mismo. Si esperamos, Renata y Gustavo van a darse cuenta de que Lourdes los descubrió. Van a destruir evidencia. Van a huir. Van a transferir dinero a cuentas offshore. Necesitamos congelar sus activos y arrestarlos antes de que sea demasiado tarde. La agente Morales asintió. Estoy de acuerdo. Voy a solicitar una orden de aprehensión de emergencia. También voy a pedir el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de Renata y Gustavo. Y voy a enviar agentes a la casa de la señora Lourdes para asegurar cualquier evidencia física que pueda existir. Documentos falsos, recetas médicas fraudulentas, cualquier cosa. Mi teléfono vibró de nuevo. Era Renata. Decidí contestar. La agente Morales me indicó que pusiera el altavoz. Mamá, por Dios. ¿Dónde estás? Estamos desesperados. Hemos llamado a hospitales, a la policía, a todos lados. Por favor dime que estás bien. Su voz sonaba dulce, preocupada, perfectamente actuada. Respondí con calma. Estoy bien, Renata. Estoy en un lugar seguro. Hubo un silencio largo. Luego su tono cambió sutilmente. Mamá, necesitas volver a casa. Tienes tu cita con el doctor Mendoza. Es importante. Te está esperando. No puedes cancelar así nomás. La agente Morales me hizo señas para que siguiera hablando. No voy a volver, Renata. Y no voy a ver al doctor Mendoza. Sé todo. Escuché las grabaciones. Sé que planean encerrarme. Sé que quieren robarme. Se acabó. Silencio absoluto del otro lado. Podía imaginar su cara. El pánico. La mente trabajando frenéticamente buscando una salida. Finalmente habló, y ahora su voz era dura, sin máscara. ¿Quién te llenó la cabeza con esas ideas, mamá? Estás paranoica. Estás enferma. Por eso necesitas ayuda profesional. Nadie quiere robarte.
Solo queremos lo mejor para ti. Héctor me hizo una señal para que cortara. Colgué. La agente Morales sonreía. Perfecto. Esa llamada confirma que ellos saben que usted descubrió el plan. Su reacción lo dice todo. Ahora tengo justificación para actuar inmediatamente. Va a solicitar las órdenes de arresto. Héctor tomó mi mano. Lourdes, necesita quedarse en un lugar seguro hasta que esto se resuelva. No puede volver a su casa. Tengo un hotel discreto donde puede hospedarse. Yo voy a acompañarla. Vamos a mantenerla protegida hasta que Renata y Gustavo estén bajo custodia. Asentí. Ya no tenía fuerzas para discutir. Estaba exhausta, física y emocionalmente devastada. Salimos del edificio del Ministerio Público cerca de las 3 de la tarde. Héctor me llevó a un hotel pequeño en una zona tranquila de la ciudad. Registró una habitación a su nombre por seguridad. Señora Lourdes, descanse. Coma algo. Yo voy a hacer gestiones legales. Mañana temprano vamos con el notario para proteger todas sus propiedades. La agente Morales me va a llamar cuando tenga novedades sobre las órdenes de arresto. Todo va a salir bien. Se lo prometo. Me quedé sola en la habitación del hotel. Era simple pero limpia. Cama con colcha color arena. Televisor pequeño. Baño con azulejos blancos. Me senté en la cama sin siquiera quitarme los zapatos. Miré el teléfono. Más mensajes de Renata. Ahora amenazantes. Mamá, esto es un error. Nos vas a arruinar. Piensa en tu nieta. Piensa en la familia. No puedes hacernos esto. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Qué van a pensar todos? Borré los mensajes sin responder. Ya no había nada que decir. Intenté dormir pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Renata cuando era niña. 5 años. Riendo mientras yo la empujaba en el columpio del parque. 10 años. Llorando en mis brazos cuando se lastimó la rodilla. 15 años. Abrazándome fuerte cuando le dije que estaba orgullosa de ella. 22 años. Graduándose de la universidad con su título de Administración de Empresas. Yo aplaudiendo desde las gradas. 25 años. El día de su boda con Gustavo. Yo llorando de felicidad mientras la veía caminar hacia el altar con su vestido color marfil. Donde había estado la señal. ¿En qué momento mi hija se había convertido en esto? El teléfono sonó. Era la agente Morales. Señora Lourdes, tengo noticias. El juez aprobó las órdenes de aprehensión para Renata Martínez y Gustavo Ochoa. También aprobó una orden de cateo para su domicilio. Mañana a las 7 de la mañana vamos a ejecutar ambas órdenes simultáneamente. Un equipo va a arrestar a su hija y su yerno. Otro equipo va a revisar la casa buscando evidencia. Quiero que usted esté presente durante el cateo. Su presencia es importante legalmente. El abogado Salinas puede acompañarla. Llegue a su domicilio a las 7 en punto. No antes. Necesitamos el elemento sorpresa. Colgué. 7 de la mañana. En menos de 16 horas vería a mi hija esposada. Arrestada. Acusada formalmente de conspiración criminal. Parte de mí todavía no podía creerlo. Otra parte de mí, la parte que había escuchado esas grabaciones, sabía que era necesario. Que era justo. Que era la única manera de detenerla antes de que destruyera más vidas. Porque si me hacía esto a mí, su propia madre, ¿qué le haría a otras personas? A su futura suegra si Gustavo tenía familia. A cualquiera que se interpusiera en su camino hacia el dinero y el poder. Finalmente me levanté y me bañé. El agua caliente me ayudó a relajar los músculos tensos. Me puse la pijama que Héctor había tenido la consideración de comprarme en una tienda cercana. Pedí servicio a la habitación. Sopa de verduras y pan tostado. Comí mecánicamente, sin saborear nada. Encendí la televisión para distraerme, pero no podía concentrarme. Todos los canales mostraban programas vacíos. Comedia sin gracia. Noticias deprimentes. Apagué todo. Pensé en mi esposo. En cuánto lo extrañaba. En cómo él hubiera manejado esta situación. Probablemente habría visto las señales antes que yo. Él siempre fue más desconfiado, más cauteloso con la gente. Yo era la que siempre veía lo mejor en todos.
la que daba segundas oportunidades, la que creía en la bondad humana. Esa ingenuidad casi me cuesta la libertad. Casi me cuesta todo. Mi esposo me protegió en vida. Y ahora, de alguna manera, me había protegido también en muerte. Porque eligió a Héctor como su abogado. Un hombre honesto que no dudó en ayudarme. Que no cuestionó mi cordura. Que creyó en mí desde el primer momento. El teléfono vibró una vez más. Otro mensaje. Pero esta vez no era de Renata. Era de un número desconocido. Señora Lourdes, soy Patricia Ruiz, la empleada que trabajó en su casa. Me alegra saber que está a salvo. La agente Morales me contactó. Voy a declarar todo lo que escuché mientras trabajaba ahí. Su hija y su yerno van a pagar por lo que intentaron hacerle. Usted no se merecía esto. Nadie se lo merece. Cuídese mucho. Leí el mensaje 3 veces. Esa muchacha valiente. Esa desconocida que arriesgó su empleo, su seguridad, tal vez su vida, para advertirme. Le respondí. Gracias, Patricia. Gracias por salvarme. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Me acosté finalmente cerca de la medianoche. Mañana sería el día más difícil de mi vida. Vería a mi hija arrestada. Vería mi casa registrada como escena del crimen. Enfrentaría la realidad completa de esta pesadilla. Pero al menos estaría viva. Al menos estaría libre. Al menos tendría la oportunidad de reconstruir lo que quedaba de mi vida. Desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. No había dormido realmente. Solo había cerrado los ojos durante intervalos cortos, despertándome cada vez con el corazón acelerado, reviviendo fragmentos de las grabaciones en mi mente. La voz de Renata diciendo mamá tuvo su vida, ahora es mi turno. Esa frase me perseguía como un fantasma. Me levanté, me vestí con las mismas ropas del día anterior. No tenía nada más. Héctor tocó la puerta a las 6:15. Llevaba café y pan dulce. Buenos días, Lourdes. ¿Cómo durmió? Mentí. Bien. Gracias por el desayuno. Él no me creyó pero no dijo nada. Llegamos a mi casa a las 7:05. Había 3 patrullas estacionadas discretamente una calle atrás. La agente Morales estaba ahí con otros 4 agentes. 2 hombres, 2 mujeres. Todos con chalecos antibalas que decían Ministerio Público. Buenos días, señora Lourdes. ¿Está lista? Asentí aunque no estaba segura de estarlo. La agente Morales me explicó el procedimiento. Vamos a tocar la puerta. Cuando abran, vamos a identificarnos y presentar las órdenes judiciales. Vamos a arrestar a Renata Martínez y Gustavo Ochoa. Luego vamos a realizar el cateo completo de la vivienda. Usted puede entrar con nosotros, pero manténgase cerca de mí en todo momento. Si encuentra algo relevante, no lo toque. Solo señálemelo. Entendido. Sí, entendido. Caminamos hacia mi casa. La casa donde había vivido 40 años. La casa donde crié a mi hija. La casa que ahora se sentía como territorio enemigo. La agente Morales tocó el timbre. 1 vez. 2 veces. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Era Gustavo. Estaba en pijama, despeinado, ojos hinchados. Nos vio y su expresión cambió instantáneamente de confusión a terror. ¿Qué? ¿Qué es esto? La agente Morales mostró su identificación y las órdenes judiciales. Gustavo Ochoa Rendón, tengo una orden de aprehensión en su contra por los delitos de conspiración para cometer fraude patrimonial, falsificación de documentos y privación ilegal de la libertad en grado de tentativa. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Gustavo retrocedió. No, no. Esto es un error. Yo no he hecho nada. Es ella. Es Lourdes. Ella está loca. Ella inventó todo esto. Los agentes entraron. Lo esposaron. Él forcejeaba. Renata. Renata. Llama a un abogado. Llama a tu tío. Haz algo. Renata apareció en lo alto de las escaleras. Llevaba bata de seda color verde. Vio la escena y se quedó paralizada. Su mirada se encontró con la mía. Por un segundo vi algo en sus ojos. Miedo. Sorpresa.
pero también algo más oscuro. Odio. Odio puro dirigido hacia mí. Renata Martínez de Ochoa. Baje inmediatamente. Tengo una orden de aprehensión en su contra. La agente Morales subió las escaleras acompañada de una agente mujer. Renata no se movió. Mamá. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Soy tu hija. Tu única hija. Te di todo. Te cuidé. Y así me pagas. Llamando a la policía. Inventando mentiras. Arruinando mi vida. Su voz se quebraba, pero no había lágrimas. Solo rabia. Rabia contenida durante quién sabe cuánto tiempo. No inventé nada, Renata. Tengo las grabaciones. Tu voz planeando internarme. Planeando robarme. Planeando destruirme. Ella rió. Una risa amarga. Horrible. Destruirte. Por favor, mamá. Tú ya estabas destruida. Desde que papá murió no has hecho nada más que llorar y quejarte. Viviendo en el pasado. Aferrada a recuerdos. Esta casa. Este barrio. Todo está estancado. Yo merecía más. Gustavo y yo merecíamos más. Trabajamos duro. Hicimos sacrificios. Y tú ahí sentada sobre una fortuna que ni siquiera usas. Que ni siquiera disfrutas. Solo guardando dinero como una anciana tacaña y amargada. Las agentes la esposaron. Ella no resistió físicamente, pero seguía hablando. Gritando. ¿Sabes cuánto costó fingir que te amaba todos estos meses? ¿Cuánto me costó sonreírte? Prepararte la comida. Escuchar tus historias aburridas una y otra vez. Lo hice por el dinero. Por nuestro futuro. Porque papá te dejó todo a ti y a mí nada. Nada más que una mensualidad miserable de $2,000. Mientras tú tienes 700,000 en el banco sin hacer nada. Es injusto. Es egoísta. Yo solo estaba recuperando lo que me correspondía. La bajaron por las escaleras. Pasó junto a mí. Se detuvo. Me miró con desprecio. Espero que estés feliz, mamá. Acabas de mandar a tu propia hija a la cárcel. Vas a morir sola. Completamente sola. Nadie va a estar a tu lado. Nadie va a llorar tu muerte. Vas a pudrirte en esta casa vacía rodeada de tu precioso dinero que tanto proteges. Y cuando te mueras, el gobierno se va a quedar con todo. Porque ya no tienes familia. Ya no tienes a nadie. Me destrozaste. Pero tú también te destruiste. Los agentes se la llevaron. A ella y a Gustavo. Los metieron en patrullas separadas. Vi cómo se alejaban por la calle. Mi hija. Esposada como una criminal común. Porque eso era. Una criminal. Una mujer capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Por codicia. Por ambición vacía. Me temblaban las piernas. Héctor me sostuvo del brazo. Lourdes. Respire. Está bien. Ya pasó. Pero no había pasado. Apenas estaba comenzando. Entramos a la casa. Los agentes comenzaron el cateo. Revisaron cada habitación metódicamente. En el estudio de Renata encontraron una carpeta etiquetada como mamá, documentos médicos. Dentro había reportes falsos firmados por el doctor Mendoza. Evaluaciones inventadas. Diagnósticos de demencia severa. Recomendaciones de internación inmediata. Todo falsificado. Todo fechado durante los últimos 6 meses. La agente Morales fotografió cada página. Esto es evidencia sólida. El doctor Mendoza va a caer también. En el cajón del escritorio de Gustavo encontraron contratos preliminares de venta de mi casa. Ya tenían comprador. Una empresa inmobiliaria dispuesta a pagar $450,000. El contrato estaba casi listo. Solo faltaba mi firma. O más bien, la falsificación de mi firma una vez que yo estuviera encerrada e incapacitada legalmente. También encontraron estados de cuenta bancarios míos que yo no recordaba haber compartido. Los habían obtenido ilegalmente. Probablemente sobornando a alguien en el banco. O tal vez Renata tenía acceso a mi correo electrónico sin que yo supiera. En la habitación que había sido mía encontraron algo todavía más perturbador. Una caja de zapatos escondida en el fondo del armario. Dentro había frascos de medicamentos. Sedantes.
ansiolíticos, pastillas para dormir, todos con mi nombre en la etiqueta. Pero yo nunca había tomado esos medicamentos. Nunca me los habían recetado. La agente Morales examinó los frascos. Estos son medicamentos controlados. Apuesto a que el doctor Mendoza los recetó fraudulentamente. Probablemente Renata los estaba mezclando en su comida o bebida para atontarla, para hacerla parecer realmente confusa y desorientada. Sentí náuseas. ¿Cuántas veces me había sentido extrañamente cansada después de cenar? ¿Cuántas veces había tenido problemas para concentrarme sin razón aparente? ¿Cuántas veces Renata me había preparado té antes de dormir insistiendo en que me relajaría? Me estaba drogando. Lentamente. Sistemáticamente. Construyendo la ilusión de demencia con química, además de mentiras. Era monstruoso. Era calculado. Era perverso. El cateo duró 3 horas. Confiscaron computadoras, teléfonos celulares, documentos, medicamentos, todo. La casa quedó hecha un desastre. Cajones abiertos. Armarios revisados. Papeles por todas partes. Pero ya no importaba. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen. La agente Morales cerró su libreta. Señora Lourdes, tenemos evidencia más que suficiente. Su hija y su yerno van a enfrentar cargos serios. El doctor Mendoza será arrestado en las próximas horas. También estamos investigando al abogado que preparó los contratos de venta fraudulentos. Esta red criminal es más grande de lo que pensábamos inicialmente. Todos van a pagar. Me senté en el sofá de la sala. El mismo sofá donde Renata se sentaba conmigo a ver películas cuando era niña. Donde celebramos sus cumpleaños. Donde mi esposo leía el periódico cada domingo. Ahora todo estaba contaminado. Cada rincón de esta casa tenía recuerdos envenenados. Héctor se sentó junto a mí en el sofá. Lourdes, no puede quedarse aquí. Esta casa ya no es segura emocionalmente para usted. Necesita un lugar nuevo. Un espacio sin estos recuerdos. Tengo una amiga que renta departamentos amueblados. Podemos ir a ver uno hoy mismo si quiere. Solo necesita llevarse lo esencial. Lo demás podemos organizarlo después. Miré alrededor. 40 años de vida en estas paredes. Fotografías de Renata en cada repisa. Su retrato de graduación. Su foto de boda. Todo mentira. Todo máscara. Tienes razón. No puedo quedarme aquí. Vamos. Subí a mi habitación y empaqué una maleta. Ropa. Documentos personales. Fotografías de mi esposo. Joyas que él me había regalado. Ignoré todo lo que tuviera que ver con Renata. Sus regalos. Sus cartas. Sus dibujos de cuando era niña que yo había guardado como tesoros. Ya no significaban nada. Eran reliquias de una persona que nunca existió realmente. O que dejó de existir en algún momento que yo no pude identificar. Bajé con la maleta. La agente Morales seguía en la sala supervisando que sus agentes terminaran de documentar todo. Señora Lourdes, necesito que firme aquí confirmando que autorizó este cateo y que la evidencia fue recolectada en su presencia. Firmé sin leer siquiera. Héctor me llevó a ver el departamento. Estaba en un edificio moderno, a 20 minutos del centro. 3er piso. 2 habitaciones. Sala-comedor. Cocina equipada. Balcón pequeño con vista a un parque. Era luminoso. Limpio. Impersonal. Perfecto. Me gusta. Quiero rentar este lugar. La dueña, una señora amable de unos 50 años llamada Marta, sonrió. Excelente. Puedo tener el contrato listo para mañana. Son $1,200 mensuales más depósito. Héctor sacó su chequera. Yo me encargo del primer mes y el depósito. Lourdes, usted después me paga cuando tenga acceso completo a sus cuentas. No. Héctor. Ya has hecho demasiado. Él negó con la cabeza. Su esposo fue mi amigo. Esto es lo menos que puedo hacer. Me instalé esa misma tarde. Héctor me ayudó a subir la maleta. Me trajo provisiones básicas del supermercado. Café, pan, leche, frutas, comida enlatada. También me compró sábanas nuevas, toallas,
artículos de higiene personal. Se comportaba como el hijo que nunca tuve. Como la familia que pensé que tenía, pero que resultó ser una ilusión. Gracias, Héctor. De verdad. Gracias por todo. No sé cómo voy a pagarte esto. Él puso una mano sobre mi hombro. No me debe nada. Solo prométame que va a cuidarse. Que va a salir adelante. Que no va a dejar que esto la destruya. Lo prometo. Esa noche dormí mejor que las anteriores. No porque estuviera tranquila, sino porque estaba exhausta, física y emocionalmente drenada. No soñé. No pensé. Solo me hundí en un vacío oscuro durante 8 horas. Desperté con el sol entrando por la ventana. Desorientada por un momento. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Luego todo volvió. Renata. Gustavo. Las grabaciones. El arresto. Mi nueva vida en este departamento desconocido. Me levanté. Preparé café. Me senté en el balcón a observar el parque. Había niños jugando. Madres empujando carriolas. Ancianos caminando despacio. Vida normal. Vida que continuaba indiferente a mi tragedia personal. Héctor me llamó a media mañana. Lourdes, tengo noticias. El doctor Mendoza fue arrestado anoche en su consultorio. Intentó huir, pero lo detuvieron en el aeropuerto. Tenía un boleto a Guatemala. También encontraron que tiene otros 5 casos similares. Familias que lo contrataron para declarar incompetentes a familiares ancianos. Es un criminal profesional. Va a pasar muchos años en prisión. Además, Renata y Gustavo tuvieron su audiencia inicial. El juez les negó la libertad bajo fianza. Los consideró riesgo de fuga. Van a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Eso puede tomar meses. Sentí algo extraño. No era satisfacción. No era venganza. Era solo vacío. Mi hija estaba en una celda. Durmiendo en un catre duro. Comiendo comida de prisión. Usando uniforme naranja. Y yo no sentía nada. Ni tristeza. Ni alivio. Solo un hueco enorme donde antes había amor maternal. Gracias por avisarme, Héctor. Él dudó antes de continuar. Lourdes, hay algo más. Renata quiere verla. Envió una solicitud formal para una visita. Usted no está obligada a aceptar. De hecho, yo le recomiendo que no vaya. No le va a hacer bien. Mi corazón dio un vuelco. Verla. Enfrentarla. Escuchar qué tenía que decir ahora que estaba encerrada. No. No quiero verla. No ahora. Tal vez nunca. Entiendo. Voy a rechazar la solicitud. Pasaron 3 semanas. Me adapté a la rutina del departamento. Caminaba por el parque cada mañana. Leía libros que había pospuesto durante años. Veía películas viejas. Cocinaba para mí misma comidas simples. Lentamente, muy lentamente, empecé a sentirme como persona otra vez. No como víctima. No como madre traicionada. Solo como Lourdes. Una mujer de 69 años reconstruyendo su vida desde cero. Héctor venía a visitarme 2 veces por semana. Me traía actualizaciones del caso. Me ayudaba con trámites bancarios para recuperar el control total de mis cuentas. Me acompañaba a citas con el notario para proteger legalmente todas mis propiedades. Un día tocaron a mi puerta. Era Patricia, la empleada que me había salvado. Señora Lourdes, espero no molestarla. Solo quería verla. Asegurarme de que estaba bien. La hice pasar. Preparé té. Nos sentamos en la pequeña sala. Patricia era una muchacha de unos 30 años. Cabello largo color castaño. Ojos gentiles. Manos nerviosas que no dejaban de moverse. Gracias, Patricia. Gracias por arriesgarte por mí. Ella negó con la cabeza. No podía quedarme callada. Cuando escuché a la señora Renata hablando por teléfono sobre internarla, sobre los documentos falsos, sobre el dinero, supe que tenía que hacer algo. Pero no sabía cómo. No tenía pruebas. Entonces empecé a grabar conversaciones con mi celular. Durante 2 semanas grabé todo lo que pude. Cuando la señora Renata me descubrió y me despidió, ya tenía suficiente material.
Le escribí esa carta. Le di las grabaciones. Y recé para que llegara a tiempo. Llegaste a tiempo. Me salvaste la vida. Si no fuera por ti, estaría encerrada en un psiquiátrico ahora mismo. Drogada. Perdida. Robada. Patricia se limpió las lágrimas. Mi abuela pasó por algo similar hace años. Un tío la internó en un asilo horrible para quedarse con su pensión. Murió ahí. Sola. Confundida. Sin entender por qué su propia familia la abandonó. Cuando vi que la señora Renata planeaba hacer lo mismo con usted, no pude permitirlo. No otra vez. No a otra abuela. No a otra madre. Nos abrazamos. Dos desconocidas unidas por un acto de valentía. Por un momento de humanidad en medio de tanta oscuridad. Patricia se convirtió en mi amiga. Venía a visitarme cada semana. Me contaba de su vida. De sus estudios. Estudiaba enfermería por las noches mientras trabajaba de día. Tenía sueños. Planes. Futuro. Yo decidí ayudarla. Le pagué su colegiatura completa. $15,000. Ella lloró. No puedo aceptar esto, señora Lourdes. Es demasiado. Insistí. Tú me diste mi vida. Déjame darte tu futuro. Mereces estudiar sin preocupaciones. Mereces tener oportunidades. Por favor. Acéptalo. Finalmente aceptó. Me prometió que cuando se graduara iba a ayudar a otros ancianos. A protegerlos. A ser su voz cuando nadie más los escuchara. Héctor me llamó una mañana de abril. Lourdes, el juicio está programado para el 15 de mayo. Van a necesitar que usted testifique. Va a tener que enfrentar a Renata en la corte. Va a tener que contar todo frente a un juez y un jurado. Va a ser difícil. Muy difícil. Pero es necesario. Estoy lista, Héctor. Voy a testificar. Voy a contar la verdad. Y voy a verla a los ojos mientras lo hago. Bien. Vamos a preparar su testimonio. Vamos a repasar cada detalle. Para cuando llegue ese día, usted va a estar completamente preparada. El 15 de mayo llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté con un nudo en el estómago. Hoy enfrentaría a Renata en la sala del tribunal. Hoy tendría que contar mi historia frente a desconocidos. Hoy tendría que revivir cada momento de traición mientras mi hija me miraba desde la mesa de los acusados. Me vestí con cuidado. Traje color gris oscuro. Blusa blanca. Zapatos cerrados cómodos. Héctor me había aconsejado que me viera respetable, seria, creíble. Como la mujer competente que soy. No como la víctima frágil que Renata quería que todos creyeran que era. Héctor pasó por mí a las 8 de la mañana. El juicio comenzaba a las 9. Llegamos al edificio de los juzgados con media hora de anticipación. Era un edificio viejo, imponente, con columnas de piedra y pasillos que olían a papel antiguo y miedo. Nos sentamos en una banca afuera de la sala 3. La agente Morales llegó poco después. Buenos días, señora Lourdes. ¿Cómo se siente? Nerviosa. Pero lista. Ella asintió. Bien. Recuerde, cuando esté en el estrado solo responda lo que le pregunten. Sea clara. Sea directa. No se deje intimidar por el abogado defensor. Él va a intentar confundirla, hacerla parecer vengativa o irracional. Mantenga la calma. Cuente la verdad. La verdad siempre gana. Entramos a la sala. Era más pequeña de lo que imaginaba. Paredes color crema. Bancos de madera oscura para el público. La mesa del juez al frente, elevada, imponente. 2 mesas frente a ella. Una para la fiscalía, otra para la defensa. Y ahí estaban. Renata y Gustavo. Sentados lado a lado con sus abogados. Renata llevaba un vestido sencillo color negro. Sin maquillaje. Cabello recogido. Intentando verse humilde. Inocente. Cuando nuestras miradas se encontraron, ella no apartó la vista. Me sostuvo la mirada con algo que parecía desafío. Como diciendo, ¿aún crees que vas a ganar esto? El juez entró. Todos de pie. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, expresión severa, lentes de armazón metálico. Se sentó. Pueden sentarse.
Este tribunal está en sesión. Caso del Estado contra Renata Martínez de Ochoa y Gustavo Ochoa Rendón. Fiscalía, puede proceder con su primer testigo. La agente Morales se puso de pie. El Estado llama a declarar a la señora Lourdes Martínez. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Me levanté. Caminé hacia el estrado. Juré decir la verdad. Me senté. El micrófono frente a mí amplificaba cada respiración. La agente Morales comenzó con preguntas simples. Nombre completo. Edad. Dirección actual. Relación con los acusados. Luego las preguntas se volvieron más difíciles. Cuando notó por primera vez que algo estaba mal. Puede describir los incidentes que su hija alegaba que demostraban su supuesta demencia. Cuando recibió el sobre con las grabaciones. Comencé a contar. Despacio. Con voz temblorosa al principio. Pero luego más firme. Más fuerte. Conté todo. Los supuestos olvidos que nunca sucedieron. Las citas médicas con el doctor Mendoza. Las píldoras que encontraron en mi habitación. Las grabaciones donde Renata y Gustavo planeaban internarme. El plan para robar mis propiedades y mi dinero. El abogado de Renata se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre de unos 40 años, traje carísimo color negro, sonrisa condescendiente. Señora Martínez, usted tiene 69 años, ¿correcto? Sí. Y es normal que a esa edad las personas comiencen a experimentar problemas de memoria, ¿verdad? A veces. Pero yo no tengo problemas de memoria. Él sonrió. Pero ¿cómo puede estar segura? Si tuviera problemas de memoria, no recordaría que los tiene. Es parte de la enfermedad. Porque el doctor Vega, un psiquiatra certificado, me evaluó completamente y confirmó que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Su informe está en evidencia. El abogado cambió de táctica. No es cierto que usted y su hija tuvieron desacuerdos sobre el manejo de las finanzas familiares. No. Nunca discutimos sobre dinero. Y no es cierto que usted se negaba a darle acceso a su hija a información financiera que legítimamente le correspondía conocer. No le correspondía nada. Mi esposo dejó el testamento muy claro. Yo soy la única heredera de sus bienes. Renata recibe una mensualidad hasta mi muerte. Después de eso, todo pasa a ella. Así lo estableció su padre. El abogado presionó. Pero $2,000 mensuales es muy poco considerando que usted tiene más de $700,000 en activos. ¿No le parece injusto para su hija? Mi esposo tomó esa decisión porque conocía a su hija mejor de lo que yo creía conocerla. Ahora entiendo por qué. El abogado mostró exasperación fingida. Señora Martínez, no es posible que usted malinterpretara conversaciones inocentes. Que su hija y su yerno solo estaban preocupados por su bienestar y exploraban opciones legítimas de cuidado. No malinterpreté nada. Están grabados planeando drogarme, falsificar documentos médicos, sobornar a un doctor y robarme. Eso no es cuidado. Es un crimen. El juez intervino. Abogado, siga con su línea de preguntas o termine el interrogatorio. El abogado se rindió. No tengo más preguntas. Me bajé del estrado. Mis piernas apenas me sostenían, pero lo logré. Siguieron otros testigos. Patricia declaró sobre las conversaciones que escuchó mientras trabajaba en mi casa. El doctor Vega explicó su evaluación psiquiátrica y por qué yo no mostraba ningún signo de demencia. Un contador forense detalló cómo Renata y Gustavo habían intentado acceder ilegalmente a mis cuentas bancarias. Un investigador de la fiscalía explicó los contratos de venta fraudulentos que encontraron. Cada testimonio era un clavo más en el ataúd de la defensa de Renata. Luego le tocó turno al doctor Mendoza. Él también enfrentaba cargos, pero había aceptado cooperar con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida. Subió al estrado con expresión derrotada. Sí, Renata Martínez me pagó $10,000 para falsificar evaluaciones médicas de su madre. Sí, firmé documentos declarando que la señora Lourdes tenía demencia severa sin haberla evaluado apropiadamente. Sí, receté medicamentos controlados bajo su nombre para que pudieran sedarla sin su conocimiento. Lo he hecho antes con otros pacientes. Es más común de lo que la gente piensa. Familias dispuestas a pagar por deshacerse de parientes ancianos inconvenientes. Finalmente, Renata subió al estrado.
Su abogado intentó presentarla como una hija preocupada que tomó decisiones equivocadas por desesperación. Señorita Martínez, ¿puede explicar al jurado por qué tomó estas acciones? Renata miró al jurado con ojos llorosos, perfectamente ensayados. Estaba desesperada. Mi madre no era la misma después de la muerte de papá. Estaba deprimida. Descuidaba su salud. Yo temía que se lastimara. Solo quería ayudarla. Tal vez tomé decisiones incorrectas, pero mis intenciones eran buenas. La agente Morales saltó de su asiento. Objeción. La acusada está mintiendo descaradamente. Tenemos grabaciones donde admite que lo hizo por dinero, no por preocupación. El juez permitió que la fiscalía reprodujera las grabaciones completas frente al jurado. La voz de Renata llenó la sala. Mamá tuvo su vida. Ahora es mi turno. En cuanto esté internada, podemos acceder a sus cuentas. Esto nos cambia la vida. Vi cómo el jurado reaccionaba. Expresiones de disgusto, de indignación, de horror. Renata intentó explicar. Estaba frustrada cuando dije eso. No lo decía en serio. Era solo desahogo. Pero nadie le creyó. La evidencia era abrumadora. Irrefutable. Condenatoria. El juicio duró 3 días. Testimonios. Evidencias. Alegatos finales. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Esperamos 4 horas en el pasillo. Héctor me traía café. Patricia me tomaba la mano. La agente Morales revisaba documentos. Yo solo miraba el suelo, pensando en todo lo que había perdido. No solo dinero o propiedades, sino a mi hija, mi única familia. Aunque ahora entendía que la había perdido hace mucho tiempo. Tal vez nunca realmente la tuve. El jurado regresó. Todos de pie. El presidente del jurado, una mujer de unos 50 años con lentes, leyó el veredicto. En el caso del Estado contra Renata Martínez de Ochoa y Gustavo Ochoa Rendón, por el cargo de conspiración para cometer fraude patrimonial, encontramos a los acusados culpables. Por el cargo de falsificación de documentos, culpables. Por el cargo de intento de privación ilegal de la libertad, culpables. Por el cargo de abuso patrimonial de adulto mayor, culpables. Renata se derrumbó. Comenzó a llorar. Gustavo simplemente bajó la cabeza. El juez habló. La sentencia será dictada en 30 días. Hasta entonces, los acusados permanecerán en prisión preventiva. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó. Todo había terminado. Salí del tribunal con Héctor y Patricia a cada lado. Afuera había reporteros, cámaras, preguntas gritadas. Señora Martínez, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para otras familias? ¿Va a perdonar a su hija? No respondí. Solo caminé. Hacia el auto. Hacia mi nueva vida. Hacia adelante. 30 días después regresé al tribunal para la sentencia. Esta vez me sentía diferente. Más fuerte. Más segura. Ya no era la mujer asustada que había huido de su casa con un sobre en la mano. Era una sobreviviente. Una mujer que había enfrentado lo peor y había salido del otro lado. Héctor caminaba junto a mí con su portafolio de piel. Patricia había pedido permiso en su trabajo para acompañarme. No está sola, señora Lourdes. Nunca más vas a estar sola. Sus palabras me dieron consuelo. La sala estaba llena. Más llena que durante el juicio. Curiosos. Familiares lejanos que nunca se preocuparon por mí, pero que ahora querían presenciar el escándalo. Reporteros tomando notas. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Trajeron a Renata y Gustavo. Ella se veía demacrada. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. El cabello sin brillo. La prisión preventiva la había destruido físicamente. Gustavo tampoco se veía mejor. Hombros caídos. Mirada perdida. 2 personas que apostaron todo y lo perdieron todo. El juez comenzó. He revisado cuidadosamente todos los elementos de este caso. Los testimonios. Las evidencias. Los antecedentes de los acusados. Y debo decir que este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mis 30 años como juez. La traición de una hija hacia su madre.
La conspiración fría y calculada para despojar a una mujer mayor de su libertad y sus bienes. La participación de un profesional médico corrupto. Todo esto habla de una degradación moral profunda. El juez hizo una pausa. Miró directamente a Renata. Señorita Martínez, ¿tiene algo que decir antes de que dicte sentencia? Renata se puso de pie temblorosa. Su abogado intentó ayudarla, pero ella lo apartó. Señoría, yo solo quiero decirle a mi madre que lo siento. Que siento mucho todo. Que me dejé cegar por la ambición. Por la envidia. Por el resentimiento. Que no hay justificación para lo que hice. Que entiendo si nunca me perdona. Volteo hacia mí. Mamá, destruí todo. Destruí nuestra relación. Destruí mi vida. Destruí la confianza. Y lo peor es que lo hice conscientemente. No fue un error. No fue un malentendido. Fue una decisión que tomé día tras día durante meses. Y ahora tengo que vivir con eso para siempre. Sus lágrimas parecían genuinas. Pero ya no me conmovían. Había llorado demasiadas lágrimas falsas frente a mí durante años. ¿Cómo saber cuáles eran reales ahora? El juez continuó. El arrepentimiento es importante, pero no borra el daño causado. Señorita Martínez, usted conspiró para privar a su madre de su libertad, para robarle su patrimonio, para destruir su reputación y su salud mental. Estas acciones merecen un castigo severo. Por los delitos de conspiración para cometer fraude patrimonial, falsificación de documentos, intento de privación ilegal de la libertad y abuso patrimonial de adulto mayor, la sentencio a 12 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 6 años. Renata gritó. No. Por favor. 12 años. Voy a tener 46 años cuando salga. Mi vida va a estar destruida. Su abogado la sostuvo. El juez golpeó el mazo. Silencio. Señor Ochoa, póngase de pie. Gustavo se levantó con dificultad. Usted participó activamente en esta conspiración. Sobornó a un médico. Preparó documentos fraudulentos. Planeó la internación forzada. Por los mismos cargos, lo sentenció a 10 años de prisión. Sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5 años. Gustavo no reaccionó. Solo asintió como si ya lo esperara. El juez me miró. Señora Martínez, la ley permite que las víctimas lean una declaración de impacto si lo desean. ¿Quiere decir algo? Me puse de pie. Héctor me había ayudado a preparar algo, pero en ese momento decidí hablar desde el corazón. Señoría, durante meses viví con miedo. Miedo de estar perdiendo la razón. Miedo de ser una carga para mi hija. Miedo de no recordar cosas que supuestamente había hecho. Ese miedo me consumía. Me hacía dudar de mí misma cada segundo. Y todo era mentira. Una mentira construida por mi propia hija. La persona en quien más confiaba en el mundo. Respiré hondo. Perdí a mi esposo hace 2 años. Esa pérdida casi me destruye. Pero esto fue peor. Porque perdí a mi hija mientras ella todavía estaba viva. Perdí la ilusión de que me amaba. Perdí la fe en la familia. Perdí la capacidad de confiar. Y esas cosas no se recuperan con una sentencia de prisión. No se recuperan con un perdón. Tal vez no se recuperan nunca. Pero he aprendido algo. He aprendido que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo sobrevivir a lo peor. Que puedo reconstruir mi vida desde cero. Y eso nadie me lo puede quitar. Miré directamente a Renata. Renata, te di todo. Te di vida. Te di amor. Te di educación. Te di oportunidades. Y me pagaste con traición. No sé si algún día podré perdonarte. Honestamente no lo sé. Pero sí sé que voy a seguir adelante. Voy a vivir el resto de mis años con dignidad. Voy a ayudar a otras personas que pasan por lo mismo. Voy a asegurarme de que tu crimen no sea en vano. Que sirva para proteger a otros ancianos de hijos sin escrúpulos. Esa va a ser tu única contribución positiva a este mundo. Me senté. La sala estaba en silencio absoluto. El juez habló una vez más. Además de las sentencias de prisión, ordeno que los acusados paguen restitución completa a la señora Martínez por todos los gastos legales y daños emocionales.
La cantidad será determinada en una audiencia posterior. También ordeno que ambos acusados tengan prohibido contactar a la víctima durante los próximos 20 años. Cualquier violación de esta orden resultará en cargos adicionales. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Los oficiales se llevaron a Renata y Gustavo. Ella volteó una última vez. Nuestras miradas se encontraron. Vi en sus ojos algo que me sorprendió. No era odio. No era arrepentimiento. Era resignación. Aceptación de que había perdido todo por su propia codicia. Salimos del tribunal. Esta vez ignoré a los reporteros. Subí al auto de Héctor. Patricia iba en el asiento trasero. ¿Cómo te sientes, Lourdes? No lo sé. Aliviada tal vez. Triste. Vacía. Es raro. Gané pero siento que perdí. Héctor manejaba despacio. Es normal sentirse así. Justicia no es lo mismo que sanación. La justicia ya la obtuviste. La sanación va a tomar tiempo. Pero va a llegar. Te lo prometo. Patricia se inclinó desde atrás y apretó mi hombro. Y nosotros vamos a estar contigo en ese proceso. No estás sola. Pasaron semanas. Luego meses. Comencé terapia con una psicóloga especializada en trauma familiar. Doctora Silvia Torres. Una mujer sabia de unos 60 años que me ayudó a procesar todo. El duelo. La traición. La culpa. Sí, culpa. Porque parte de mí todavía se preguntaba si había sido mala madre. Si había fallado de alguna manera. Si había señales que debí ver. La doctora Torres me ayudó a entender que no. Que yo no creé la codicia de Renata. Que yo no planté la maldad en su corazón. Que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Un día recibí una carta. Era de Renata. Desde la prisión. La sostuve en mis manos durante horas sin abrirla. Finalmente me armé de valor. Mamá, no espero que leas esto. No espero que respondas. Solo necesito decirte que cada día aquí dentro pienso en lo que hice. Veo mujeres aquí que mataron, que robaron, que destruyeron vidas. Y me doy cuenta de que yo soy como ellas. Crucé una línea que no tiene regreso. Cambié dinero por amor. Cambié integridad por ambición. Y ahora pago el precio. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sigas adelante. Que seas feliz. Que vivas plenamente. Porque si tú no puedes ser feliz después de todo esto, entonces realmente gané. Entonces realmente te destruí. No le des ese poder. Doblé la carta. La guardé en un cajón. No respondí. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Todavía no lo sabía. Pero sus palabras se quedaron conmigo. No le des ese poder. Tenía razón en algo. Si yo me quedaba atrapada en el dolor, en la amargura, entonces ella habría ganado de todas formas. Necesitaba seguir adelante. Necesitaba encontrar propósito. Necesitaba vivir. 6 meses después de la sentencia, tomé una decisión. No iba a permitir que mi historia terminara en tragedia. Iba a transformar mi dolor en propósito. Contacté a una organización sin fines de lucro que protegía los derechos de adultos mayores. Se llamaban Voces Plateadas. Les conté mi historia completa. La directora, una mujer llamada Elena Vargas, escuchó con atención. Señora Lourdes, su caso es más común de lo que imagina. Cada año recibimos cientos de reportes de familias que abusan financieramente de sus ancianos. Pero pocos tienen el valor de denunciar. Menos aún tienen pruebas tan sólidas como las suyas. Necesitamos personas como usted. Personas dispuestas a hablar, a educar, a prevenir que otros pasen por lo mismo. Me convertí en vocera de la organización. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, en iglesias, en grupos de jubilados. Les contaba mi historia sin vergüenza, sin ocultar detalles. Les explicaba las señales de alerta, el aislamiento social, los comentarios sobre memoria y confusión, el control financiero gradual, la introducción de nuevos médicos o abogados. Les enseñaba cómo protegerse legalmente, testamentos claros, poderes notariales limitados, cuentas bancarias con alertas automáticas.
Evaluaciones médicas independientes regulares. Cada charla salvaba potencialmente a alguien de mi mismo destino. Patricia se graduó de enfermería con honores. En su ceremonia, me dedicó su logro. Esta mujer me dio la oportunidad de cumplir mis sueños. Pero más importante, me enseñó que hacer lo correcto siempre vale la pena. Aunque sea difícil. Aunque sea peligroso. Aunque nadie te vea. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Lloré de orgullo. Ella no era mi hija biológica, pero se había convertido en mi familia. En mi verdadera familia. La que uno escoge. La que se construye con lealtad y amor genuino. Héctor siguió siendo mi ángel guardián. Manejaba mis asuntos legales. Me acompañaba a eventos importantes. Se convirtió en algo más que mi abogado. Se convirtió en mi amigo. En mi confidente. Un día me invitó a cenar a su casa. Conocí a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Una familia hermosa, cálida, real. Su esposa me abrazó. Héctor nos ha contado todo sobre usted. Es una mujer extraordinaria. Mis hijos quieren conocerla. Dicen que es una heroína. Me sonrojé. No soy heroína. Solo soy una sobreviviente. Ella negó con la cabeza. Es lo mismo. Sobrevivir cuando todo está en tu contra es el acto más heroico de todos. Vendí mi casa. La casa donde viví 40 años. Donde crié a Renata. Donde cada rincón tenía recuerdos contaminados. Un matrimonio joven con un bebé la compró. Iban a renovarla completamente. A llenarla de nuevas memorias. De amor verdadero. De risas honestas. Me alegró saber que tendría un nuevo propósito. Que dejaría de ser la casa del escándalo. La casa donde una hija traicionó a su madre. Con el dinero de la venta pagué todas mis deudas legales. Doné $50,000 a Voces Plateadas. Invertí el resto para asegurar mi futuro. Un futuro que ya no dependía de nadie más que de mí misma. Me mudé a un condominio más pequeño cerca del parque. Tenía una habitación extra que convertí en oficina. Desde ahí coordinaba mis charlas, respondía correos de personas pidiendo ayuda, escribía artículos sobre abuso de ancianos para revistas locales. Mi vida tenía sentido otra vez. No el sentido que esperaba. No el de abuela feliz rodeada de familia amorosa. Sino el sentido de quien transforma trauma en servicio. Quien convierte dolor en protección para otros. Un año después del juicio, recibí una llamada de la prisión. Renata quería verme. Esta vez acepté. No por ella, sino por mí. Porque necesitaba cerrar ese capítulo completamente. Necesitaba mirarla a los ojos y confirmar que había seguido adelante. Que no le había dado el poder de destruirme. Fui un martes por la tarde. Héctor se ofreció a acompañarme, pero dije que no. Esto tenía que hacerlo sola. La sala de visitas era fría, con mesas metálicas atornilladas al suelo, sillas incómodas, olor a desinfectante y desesperación. Renata entró escoltada por una guardia. Llevaba uniforme naranja. El cabello corto ahora. Sin maquillaje. Se veía mayor que sus 34 años. Se sentó frente a mí. Durante un minuto ninguna habló. Solo nos miramos. Dos extrañas que alguna vez fueron madre e hija. Finalmente ella rompió el silencio. Gracias por venir, mamá. No pensé que lo harías. Vine porque necesitaba verte. Necesitaba confirmar que estoy bien. Que seguí adelante. Que no me destruiste. Renata asintió lentamente. Me alegra. De verdad me alegra. He tenido mucho tiempo para pensar aquí dentro. Para entender lo que hice. Para ver quién era realmente. Y no me gusta lo que veo, mamá. Era una persona horrible. Codiciosa. Egoísta. Cruel. Y lo peor es que lo justificaba. Me convencía de que tenía derecho. De que merecía más. De que tú eras injusta. Pero la injusta era yo. La monstruo era yo. Le quité los años más preciosos a mi propia madre. ¿Y por qué? Por dinero. Por dinero que ni siquiera necesitaba desesperadamente. Solo porque quería más. Siempre más. La escuché sin interrumpir. Mamá, no espero tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable.
Pero necesito que sepas que el remordimiento es real. Que cada noche me acuesto pensando en tu cara cuando descubriste todo. En el terror que debiste sentir. En la traición. Y me destruye. Literalmente me destruye por dentro. Respondí con calma. Renata, pasé meses preguntándome qué hice mal. Dónde fallé como madre. Pero mi terapeuta me ayudó a entender que no fue mi culpa. Que tú tomaste tus decisiones. Que cada persona es responsable de su propio carácter. Yo te di amor. Te di valores. Te di oportunidades. Lo que hiciste con todo eso fue tu elección. Ella lloró. Lloraba con todo el cuerpo. Sollozos que sacudían sus hombros. Tengo 11 años más aquí dentro. 11 años para pensar en lo que perdí. No solo mi libertad. Te perdí a ti. Perdí mi integridad. Perdí mi futuro. Gustavo me culpa. Dice que todo fue idea mía. Que él solo me siguió. Y tiene razón. Yo lo convencí. Yo lo empujé. Yo diseñé todo el plan. Soy la villana de esta historia. Y tengo que vivir con eso el resto de mi vida. Me puse de pie. El tiempo de visita terminaba. Renata, tal vez algún día pueda perdonarte. No lo sé. Todavía no. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Tu crimen no fue en vano. Gracias a lo que me hiciste, estoy ayudando a docenas de ancianos a protegerse. Estoy dando charlas. Estoy educando. Estoy previniendo que otros pasen por lo mismo. Así que de alguna manera retorcida, le diste propósito a mis últimos años. No es el propósito que quería, pero es el propósito que tengo. Y lo estoy aprovechando. Ella me miró con algo parecido a gratitud mezclada con dolor. Gracias, mamá, por venir, por decirme eso. Me ayuda a saber que algo bueno salió de algo tan terrible. Asentí y me fui. No volteé atrás. Hoy, 2 años después de aquella pesadilla, vivo en paz. No es la paz perfecta. Todavía tengo días difíciles. Días donde lloro por la hija que perdí. Por la familia que nunca tendré. Por los nietos que nunca conoceré. Pero también tengo días buenos. Muchos días buenos. Días donde recibo cartas de agradecimiento de personas que escucharon mis charlas y se protegieron a tiempo. Días donde Patricia viene a cenar y me cuenta sobre sus pacientes. Días donde Héctor me invita a celebraciones familiares y me tratan como parte de su clan. Aprendí que familia no es solo sangre. Es lealtad. Es amor genuino. Es estar presente cuando todo se derrumba. Patricia es más mi hija que Renata lo fue nunca. Héctor es más mi familia que cualquier pariente biológico. Y las docenas de ancianos que he ayudado son mi legado. Mi verdadero legado. No propiedades ni dinero, sino vidas protegidas. Familias preservadas. Abusos prevenidos. Aquella noche cuando Renata me deslizó ese sobresusurrando empaca tus cosas y sálvate, pensé que mi vida terminaba. Pero en realidad, estaba comenzando. Comenzando de una manera que nunca imaginé. Dolorosa. Difícil. Pero también significativa. Poderosa. Real. Tuve 24 horas para salvar mi vida. Y lo hice. No solo eso. Usé esa experiencia para salvar las vidas de otros. Y eso, al final, es lo único que importa. No cuánto dinero tienes. No cuántos hijos te visitan. Sino cuántas vidas tocaste. Cuánta diferencia hiciste. Cuánto bien dejaste en el mundo. Yo elegí dejar bien. Y esa elección me salvó mucho más que cualquier escape. Me salvó el alma.